Les pido que se sienten. Y que abran sus copias de la palabra del Señor en Colosenses 1. Vamos a estar en los versículos del 9 al 12, Colosenses 1 del 9 al 12. Leemos la palabra del Señor. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Señor, permite que esta noche, mientras terminamos y vamos a tu palabra, podamos estar listos para recibirla. Te pido personalmente que puedas guiar mis pensamientos y mis palabras, para hablar tu verdad, para no salirme, Señor, del texto ni inventar cosas, sino hablar lo que tu palabra muestra. Que pueda confiar en tu Espíritu Santo guiando mis pensamientos y mis palabras. Y que sea tu mismo Espíritu Santo penetrando hasta lo profundo de mis hermanos, para que tu verdad transforme sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos esta expresión pollo comprado. Es algo que usamos cuando decimos que no sabemos qué hacer y que estamos como nerviosos en un lugar. Si llegamos y recién conocemos amigos, decimos me siento como pollo comprado, no sé cómo acercarme a las personas, no sé cómo hablar con ellos. A veces así nos sentimos en nuestras oraciones. Cuando llegamos a ciertas personas y pensamos en alguien y decimos, ¿cómo puedo orar por esta persona? Nos sentimos como pollos comprados en nuestras oraciones. Pero lo que vemos a continuación, como lo que vimos la última vez que estuvimos en Colosenses, son más directrices del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo sobre cómo podemos orar por las personas y por nosotros mismos también. Y ahorita no son 7 puntos, solo tenemos 3 puntos, así que pueden estar tranquilos. El primer punto es una oración constante por los demás. El versículo 9 dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes. Pablo está diciendo nosotros, y cuando dice nosotros incluye él, Timoteo, Epafras y otros que al final de la carta él señala que hay varios con él cuando está en esta prisión en Roma. Y está diciendo nosotros, cuando hemos oído de cómo andan ustedes, de cómo han crecido en fe, en amor, cómo se mantienen en la esperanza, cómo es evidente para todos, cómo el Espíritu Santo ha traído fruto, nosotros por esta razón oramos por ustedes. Y es interesante, y quería resaltar este punto, porque a veces decimos, ¿para qué reparar lo que no se ha dañado? Es una frase que solemos utilizar, ¿no? Esta semana estábamos con unos hombres y uno decía que su esposa le pide que arregle algo o que arme algo y él cuando lo termina de hacer siempre está buscando la forma de cómo hacerlo mejor, cómo puede estar mejor armado, mejor reparado y su esposa le dice, ya lo hiciste. A veces nosotros tomamos esta actitud de no hay que reparar lo que no se ha dañado al momento de orar por otras personas. Y decimos, pero es que esta persona anda tan bien espiritualmente. Es que esta persona se ve todo en orden en su vida. ¿Para qué voy a orar por esta persona? ¿Para qué voy a orar por ellos? Y esa es una actitud incorrecta. Esa es una forma de pensar incorrecta. Porque lo que dice Pablo aquí es, hey, yo sé que bien están creciendo en el Señor. Hay pecados que después los va a señalar en la carta, pero están en general creciendo. Pero eso no es excusa para no orar por ustedes. Eso no es excusa para quedarme ya tranquilo
y decir, ellos están bien. Ellos están bien. Sino que es una invitación para seguir orando por las personas, para seguir pidiendo al Señor que eso que hemos visto del Evangelio obrando en ellos siga actuando, siga moviéndose. Y eso es algo que también debemos de pedir por nosotros mismos. No solo por otras personas, sino que por nosotros mismos cuando llegamos a momentos en nuestra vida que vemos que estamos muy bien, que a veces parece que somos como de plástico, que viene el pecado y ha resbalado. ¿Cómo resisto ahora? ¿Cómo me deleito ahora más en el Señor? En esos momentos que decimos, estoy muy bien, nos descuidamos. Ese momento olvidamos que necesitamos orar y olvidamos que necesitamos las oraciones de otros. Siempre me acuerdo de varios futbolistas que son muy buenos haciendo tiros libres y he visto reportajes donde hablan que ellos ya tienen el talento para pegarle al balón y decir allá va y allá entra, pero que después de los entrenamientos ellos hacen 100, 200 lanzamientos después de que todos se han ido. Y cualquiera diría, no lo ocupa, ya hace eso perfecto. Y ellos siguen haciéndolo, lo hacen. Cuando nosotros veamos que en otras personas y en nosotros mismos hay piedad, amor por el Señor creciendo, es un buen momento para seguir pidiendo al Señor, para crecer en Él. Y no decir, ya lo tiene controlado, no debo de orar por esta persona, no debo orar por mí. Y no sé dónde estamos hoy, no sé dónde estamos varios ubicados hoy, que creemos que hemos crecido en el Señor, pero estamos durmiéndonos en nuestros laureles, estamos acostándonos ya relajados, o estamos entendiendo que el peligro acecha a la vuelta de la esquina, y ni siquiera a la vuelta de la esquina, en nuestros corazones. ¿Cómo estamos viviendo nosotros que hemos sido redimidos por el Señor y que vemos que tal vez hemos crecido más que otras personas? ¿Estamos todavía viviendo en dependencia del Señor o hemos olvidado nuestra necesidad del Señor? Nuestra oración tiene que ser incesante. Nuestra oración tiene que ser constante. Nuestro clamor tiene que estar siempre presente por todos. Por todos. No olvidemos a aquellos que veamos y digamos, yo quisiera ser como esa persona, pero oremos también por esa persona que admiramos y que respetamos. Este es el primer punto. Ahora, con esto quiero llegar a un segundo punto, y es cómo pedir por los demás. ¿Cómo pedir por los demás? Pablo nos va a enseñar, guiado por el Espíritu Santo, entonces, cómo vamos a orar. Nos da un bosquejo, en otras epístolas nos da otros bosquejos de cómo orar por otros, pero aquí nos va a dar algunas directrices de cómo podemos orar por algunas personas. Y él lo que dice es que crezcan en el conocimiento de su voluntad, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero aquí nos lleva una pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer su voluntad? Y los teólogos han reconocido que hay dos formas de entender la voluntad de Dios. Una es su voluntad providencial, es decir, la forma como Él ha decretado que todo acontezca y que en verdad es un misterio para el ser humano, pero que Dios tiene ese decreto providencial de cómo va a obrar en nuestras vidas. Pero también está la voluntad revelada de Dios en su Escritura. Esa voluntad de cómo debemos de andar, de cómo debemos de vivir, revelada en la Escritura. Y a veces hay momentos en los que nosotros necesitamos tomar decisiones. Y hay principios bíblicos que nos van a guiar para tomar las decisiones. ¿Con quién me voy a casar? La palabra del Señor da la respuesta. ¿Con un creyente o una creyente? Después de eso, hay otras cosas que conversar. ¿A dónde debo de mudarme con estas dos opciones de trabajo o de estudio?
La palabra del Señor da la respuesta. No dejen de congregarse. Entonces, donde hay una iglesia fiel a la cual pueda congregarme. Esa tiene que ser la decisión. He conocido a padres que están buscando que sus hijos crezcan en lo académico y solo les importa el nombre de la universidad y no han pensado en dónde sus hijos van a congregarse. Y se preocupan por su bienestar terrenal y no por su bienestar eterno, espiritual. Entonces, estos son ejemplos para ver que la palabra del Señor da respuesta a situaciones en la vida. Entonces viene y Él dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Estoy orando por eso, no me canso de orar por eso. Pero ¿cómo se puede conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo poder entender la voluntad revelada de Dios? De una forma espiritual, dice, con sabiduría y comprensión espiritual, es decir, con dirección del Espíritu Santo, en sabiduría y comprensión. Y esto es el equivalente de tener información y saber tomar decisiones con esa información. Comprensión es entender. Yo me puedo llenar y saber un libro completo de la Biblia, me puedo memorizar todos los salmos, si quiero. Puedo aprenderme todos los nombres de las genealogías que aparecen en la Biblia. Y un montón de información más. Estoy comprendiéndolo, estoy trayéndolo. Y como en otras cosas de la vida, puedo tener un montón de datos, pero no ser sabio, no tomar decisiones correctas con esa información. Y lo que está diciendo es que crezcan, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad revelada de Dios, por medio del Espíritu Santo, haciéndoles comprender la verdad de Dios y cómo utilizar esa verdad de Dios para tomar decisiones. Porque si nosotros llegamos a un estado en donde nos llenamos de información en la cabeza y eso no se refleja en la forma en cómo tomamos decisiones, sino que lo que sigue empujándonos a tomar decisiones son nuestras emociones, son nuestros deseos, no tenemos nada, no sirve de nada esa información. No sirve de nada. Es como que a mí me den un Ferrari o un carro de Fórmula 1, va a ser una pérdida de auto. Ni siquiera sé si voy a poder encenderlo. Eso es lo que sucede. Y eso está pidiendo y estoy orando para que sean llenos del conocimiento y la voluntad revelada del Señor a través del Espíritu Santo, haciéndoles comprender la verdad del Señor, pero también ayudándoles a tomar decisiones correctas a través de esto. No decisiones emotivas, no decisiones por mis deseos, lo que yo quiero hacer, toda la vida he querido hacer esto, sino decisiones basadas en principios bíblicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos tomar estas decisiones? ¿Por qué necesitamos el conocimiento de la voluntad del Señor? Nos sigue diciendo, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. El andar habla de cómo nosotros vivimos cada día. Y el andar refleja lo que hay en el interior. Yo recuerdo a ese Barcelona de Guardiola que ganó 6 títulos y cómo los jugadores caminaban después de cada título alegres. Estaban en su interior alegres, gozosos. Pero recuerdo al Barcelona que recibió 8-2 contra el Bayern Múnich y cómo su rostro estaba para abajo. Miraban el suelo, escupían, discutían entre ellos. Dentro de ellos había frustración. La forma como andamos lo que muestra es lo que está dentro de nosotros. Y si nosotros estamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor y podemos tomar decisiones bíblicas en nuestra vida, vamos a andar de una buena forma. En cómo andemos, se va a mostrar lo que hay dentro de nosotros. Haciendo en todo lo que le agrada. ¿Y cómo luce entonces andar, este andar? ¿Cómo luce hacer todo lo que le agrada? Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como luce. Y esto es el cumplimiento de amar a Dios y amar al prójimo. Lo que dijo Jesús.
¿Quiénes son los que se benefician de nuestras buenas obras? Otros. Otros. ¿Qué sucede cuando crecemos en el conocimiento de Dios? ¿De quién es nuestro gran Dios? Es amarlo. Es llegar hacia Él. Los que nos hemos enamorado y seguimos enamorados, nos damos cuenta que cuando conocemos a alguien, queremos estar más y conocer más de esta persona. Porque nos encanta estar con esta persona. Y esto es lo que sucede. Y es que el dar frutos, el dar buenos frutos, el dar buenos frutos haciendo buenas obras es algo que el Señor manda. A veces, cuando nosotros hemos venido a conocer la doctrina de la gracia, queremos vivir creyendo que no hay una responsabilidad de cómo actuar. Queremos vivir creyendo que no debemos vivir de cierta forma. Queremos vivir abusando la gracia que hemos recibido. Y ni siquiera pidiéndole al Señor que nos ayude a luchar contra nuestros pecados, sino que vamos de frente con nuestros pecados a abrazarlos y diciendo, hay perdón en el Señor. Eso debería hacernos preguntar, ¿en verdad he conocido a Cristo? El crecer en el conocimiento de la voluntad del Señor por el Espíritu Santo nos lleva a andar en el Señor, nos lleva a andar de una forma que le agrada al Señor, dando buenos frutos, dando fruto en buenas obras, amando a nuestro prójimo. Pero también nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios. Es como un círculo virtuoso, más conozco del Señor, más lo quiero, más conozco del Señor, más lo quiero. ¿Han visto a los niños cuando están con su helado favorito o con lo que les gusta? Han comido un montón y tienen la cara llena y están embarrados. Y quieren más, quieren más, quieren más. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es algo que debemos pedir al Señor por otros y por nosotros. Esto es algo que debemos pedirle al Señor y decir, Señor, yo veo que él o ella ha crecido en ti, que el Evangelio está obrando en esta persona. Dale más de ti, Señor. Permítele crecer ahí. Oh Dios, yo he visto cómo estoy creciendo, cómo he aprendido a tomar mejores decisiones, cómo he aprendido a someterme a tu palabra. Ayúdame a seguir creciendo para tu gloria, Señor. Eso es lo que está diciendo en esta primera parte. Esto me lleva a mi tercer punto, que es un poco más de cómo pedir por los demás, y es el ser fortalecidos en el Señor. Vemos que luego el versículo 11 dice, hey, estoy orando para que crezcan, ha dicho antes, en el conocimiento del Señor, que sean llenos. Pero también estamos rogando que ustedes sean fortalecidos. Que ustedes sean fortalecidos. ¿Fortalecidos cómo? Con el poder, con todo el poder, según la potencia de su gloria. Lo que está diciendo, parafraseando un poquito con lo que originalmente estaba escrito es, estamos orando para que sean fortalecidos con un poder, con el poderoso poder de su gloria. Está diciendo la gloria del Señor, con el poder del Señor, que sean fortalecidos. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? Recordemos por quiénes está orando y cómo nos está enseñando a orar. Está orando por aquellos en quienes el Evangelio ha crecido, en quienes el Evangelio está dando fruto. Y pide, sean fortalecidos. Claro, ni siquiera un auto de Fórmula 1 puede ir a máxima velocidad todo el tiempo. En algún momento se acaba el combustible, en algún momento se desgastan los neumáticos o puede haber alguna falla. No siempre vamos a ir a máxima velocidad. Y si ustedes son tan pecadores como yo lo soy, van a estar de acuerdo o les ha pasado tener semanas de gozo profundo en el Señor y luego el siguiente día, sin otra explicación más que mi pecado, no querer ir al Señor, de pronto estar buscando mi pecado. Por eso se pide, hey, estamos pidiendo para que sean fortalecidos con el poder que solo el Señor tiene, con el poder que nadie más tiene, solo con el poder que el Señor tiene. Estamos orando por eso, para ustedes, para sus vidas. ¿Y qué piden?
están pidiendo que sean fortalecidos para obtener ¿qué? Perseverancia y paciencia. Perseverancia y paciencia. Unos comentarios que estaba leyendo sobre estas dos palabras decían que esto habla de perseverar en las circunstancias y de tener paciencia con las personas. Está diciendo, estamos orando para que ustedes sean fortalecidos en medio de lo difícil que puede ser la vida y en medio de personas difíciles que pueden haber alrededor de ustedes. ¿Hay cosas difíciles en nuestra vida? Sí. ¿Hay personas difíciles a nuestro alrededor? Sí. Nosotros podemos ser difíciles para otros también. Nosotros podemos serlo. A veces también es bueno pedirle al Señor por los que están cerca nuestro, por lo difícil que podemos estarles haciendo la vida a otros. A veces yo le doy gracias al Señor porque mi esposa no me ha dejado, porque a veces yo soy tan difícil, a veces ni siquiera yo me aguanto. Podemos orar por esto. Necesitamos perseverancia. Vivir en esta tierra afectada por el pecado no es fácil. Todos podemos decir eso. Sabemos que hay cosas pasando en la vida de muchos y sabemos que hay personas que ni siquiera aman al Señor rodeándonos en el día a día, que hacen difícil todo. Muchos atienden clientes, los cuales no son creyentes y llegan con palabras obscenas y sin ningún tipo de amabilidad. Muchos tienen jefes que no son temerosos del Señor y hay malos tratos. Muchos tienen personal a su cargo que no les importa la ética cristiana y quieren trabajar a su antojo. Hay cosas y personas que hacen que sea difícil cada día. Entonces el Señor nos está diciendo, oremos por fortaleza, por perseverancia y paciencia. Pero también habla algo más. Y solo vamos a ver un pedacito del versículo 12. Si el Señor lo permite, vamos a verlo completo, el versículo 12 el siguiente domingo. Pero dice, con gozo, dando gracias al Padre. Con gozo. Yo me acuerdo que en mis años mozos, en mis años jóvenes, hace tiempo, jugábamos fútbol en el colegio, había unas canchas, y había un compañero que él era delantero, pero era el peor delantero que puede haber. Fallaba tantos goles, era increíble. Yo creo que ni proponiéndoselo fallaría tantos goles. Y todos lo insultábamos, todos nos enojábamos, unos con palabras más groseras que otros, pero él siempre estaba riéndose. Esto terminaba, fallaba el gol y todos lo insultaban y él riéndose. Y es como, daba más ira. A veces necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese gozo en medio de las circunstancias que están pasando. A veces olvidamos que somos creyentes y tenemos el mayor gozo que puede haber, que es Cristo. Y nuestra actitud en las circunstancias es como cualquier otro incrédulo. Si nos ponen a nosotros y un incrédulo en una circunstancia, nadie va a saber quién es el creyente a veces. ¿Por qué no hay gozo en nuestras vidas? ¿Por qué no hay gozo en medio de las circunstancias? Y no estoy hablando de la alegría de algo que produce alegría normal. Estoy hablando de ese gozo a pesar de las circunstancias y ese gozo que solo viene del Señor. De eso estoy hablando, no de que nos alegramos cuando Honduras mete un gol y cosas. No. Esa es una alegría que lo tiene cualquier persona. Del gozo de saber que somos hijos del Señor y que hay esperanza para nosotros que otros no tienen. Entonces está diciéndoles, también estoy orando para que ustedes sean fortalecidos, porque necesitan fortalecerse. Es bueno recordar esto, iglesia. Es bueno que recordemos cómo podemos orar por otros. No importa si lo vemos que son personas que cómo saben del Señor, cómo viven piadosamente. Que podamos orar para que crezcan en el conocimiento del Señor y para que sean fortalecidos. Pero también pidamos al Señor eso por nosotros.
Veamos eso al Señor para nuestros hijos. Muchas veces los padres nos enfocamos al pedirle al Señor por nuestros hijos para cosas materiales que no son malas, pero olvidamos pedirle, Señor, que te conozcan, que perseveren, que recuerden lo hermoso que es llamarse hijo de Dios. Porque al final de cuentas eso es lo que importa. Todo lo demás se queda acá. Podemos orar por nosotros y por otros. Pero estas dificultades de la vida las tienen creyentes y no creyentes. Todos estamos de acuerdo en que aquellos que aman a Cristo y aquellos que odian a Cristo tienen momentos difíciles. Pero los que hemos creído en Cristo tenemos una fortaleza que viene de lo sobrenatural. Y podemos gozarnos en eso. Pero si aquí hoy alguien de ustedes no conoce a Cristo, no puede entender a qué nos referimos con este gozo de crecer en el conocimiento del Señor, de ser fortalecidos cada día en el Señor. Y si no conoce ese gozo, lo único que tiene es una espiral descendente de desesperación. Lo único que tiene es buscar recetas que vea por internet de cómo ser feliz y tener gozo, pero no el gozo verdadero. Así que es un buen momento hoy para que usted pueda pensar y decirle, Señor, te necesito. Cristo, te necesito en mi vida. Eres la única fuente de conocimiento real y gozo verdadero que puedo tener. Y si lo dice, guiado por el Espíritu Santo, hay perdón abundante en Cristo. Oremos. Señor, qué bueno es recordar que podemos tener a Cristo. Y no solo a Cristo, sino una familia de la fe que ora por nosotros y por la cual podemos orar. Oh Dios, recuérdanos siempre que debemos y podemos orar para que nosotros y nuestros hermanos puedan crecer en el conocimiento de tu voluntad. De modo que cada día en nuestra vida andemos para tu gloria. Que sea evidente que somos distintos. Ayúdanos a ser fortalecidos porque lo necesitamos. Y si alguien aquí hoy está en desesperación por el pecado y no encuentra una salida a las dificultades, que tu Espíritu Santo le haga entender que puede encontrar fortaleza en Cristo para soportar las dificultades de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.